Buenas noches, amigos y amigas, siempre dándoles las gracias a las personas que tienen la amabilidad de ver Canal 4 Televisión. Ya saben, mi nombre es Julio Afonso y hago un programa de salud con una sana intención, y es llevarles a ustedes conocimiento sobre temas que tienen que ver con la medicina, con la salud y la enfermedad, pero sin atrevimiento. Para eso lo que hacemos es traer los mejores especialistas que hay en Canarias, que hay muchos muy buenos y que tenemos que seguir procurando pues crecer, porque lógicamente el problema económico está influyendo, sobre todo en los hospitales públicos, pero tenemos una medicina privada extraordinaria que yo tengo sin pedir nada a cambio. Tenemos una medicina privada que es complementaria a la pública y que es muy buena, Hoy vamos a hablar nuevamente de oftalmología con dos oftalmólogos jóvenes, pero con mucha responsabilidad, creciendo muchísimo, y para mí, desde luego, es una alegría, ¿no?, por ver que efectivamente tenemos una cantera extraordinaria. Voy a pasar a saludarlos a ellos y luego saben ustedes que en la segunda parte pondremos los teléfonos por si ustedes quieren hacer alguna pregunta de oftalmología, porque vamos a hablar de patología, vamos a hablar de esos avances importantes científicamente hablando que hay en oftalmología. Tenemos por un lado a don Ángel García, que es subdirector médico de Eurocanaria Oftalmológica. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de venir ya por segunda vez. ¿Qué edad tiene usted? 33 años. ¿Y cómo con 33 años se puede ser subdirector? Pues... Es que usted es muy listo, seguro. No, pues no le sé decir. Pues la verdad es que desde el principio aposté por la formación, por formarme bien. Pero no le sorprende, a usted no le sorprende, pero a mí sí. Bueno, pues yo le dejo que se sorprenda. Pues yo estoy sorprendido. Muy bien. Aquí, con 33 años, es un director médico y además demostrarlo y con unos conocimientos. Es usted de Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo somos los canarios, así, a grosso modo? Pues encantadores. De hecho, se casó con una canaria, ¿no? Exactamente. O sea que todo buenas palabras. Llevo aquí 2 años y pico viviendo y encantado. De verdad que ni una mala palabra, nada. De verdad que sí. Somos buena gente. De verdad que sí. ¿Susana, el nombre, le suena mucho? Susana me suena mucho. ¿Por sí. qué? Porque es el nombre de mi hijita, de 6 meses. O sea Felicitamos al doctor, acaba de tener, bueno, hace 6 meses, ¿no? Hace 6 meses ya, sí. Imagínese usted cuando su hija, no sé si la niña querrá hacer medicina, ¿no? Pero que vea este vídeo, ¿no? Porque se lo vamos a pasar. Ya. Y que dice, yo tenía 6 meses y me nombraste papá y tal. Es muy bonito, Claro ¿no? que sí, no, de verdad que siempre está ahí en el pensamiento. Muy bien, Que sí. pues nada, felicidades a su señora, que además es otorrino, a ver si algún día lo puedo tener aquí en el plató. Veremos, claro. Si ella... Me encantaría. Pues nada, lo vamos comentando. A ver, muy bien. Vamos Muchísimas a hablar vamos a saludar a don Rafael Melián, que además yo le conozco porque conozco a sus familias, porque viene también de médicos, ¿no? Su padre es ginecólogo, tiene usted un tío psiquiatra, buen amigo mío además. Don Rafael Melián, que es responsable del Departamento de Superficie Ocular de Eurocanaria. Muy buenas noches. Exacto, buenas noches. Encantado de estar aquí igualmente. Ya de usted ni hablo porque tiene 29 años. Sí, sí. Qué barbaridad. 29 años también. ¿Eh? Igualmente, 29 años, pero como dice mi compañero, apostando por la formación, y si uno está haciendo lo que le gusta, parece que no, pero los años pasan muy rápido. Para mí 29 años han pasado sin darme cuenta. Sí, ¿no? Será poco, pero para mí es menos todavía, parece. Bueno, pues tenemos una muy buena cantera, como decía hace un momento. Tienen ustedes la capacidad, además, de hacer muchas cosas de solidaria, ¿no, don Ángel? ¿Qué han estado haciendo ustedes? Han acudido hace poco, me parece que han estado en Mozambique, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, la medicina, si uno tiene voluntad e intención, pues tiene cierta facilidad uno para ayudar, tanto en el propio país como fuera. Y sí que pues el doctor Melián estuvo hace poco en Mozambique, yo estuve hace un poquito más en Kenia con proyectos solidarios de asistencia sanitaria allí, y la verdad es que es algo totalmente enriquecedor y que vamos, yo por lo menos voy a seguir haciendo de manera continuada, y en la propia clínica, también desde la clínica, hay idea de proyectos cercanos en países africanos cercanos a Canarias para empezar algún proyecto en meses o años venideros. Felicitarles, me queda nada más que decirles. Doctor Melián, ¿ha estado cuando? Lleva 3 años haciéndolo, me decía, cuando veníamos camino a la tele. ¿Y qué tal? ¿Qué se encontró por allí? Cuéntenos algo. Hombre, uno cuando llega a África siempre se imagina lo que va a encontrar. La verdad que el primer año es el que más impacta, porque ya según va llegando, va conociendo su gente, va viendo cómo va avanzando las cosas, y por suerte puedo decir que todo va mejorando. Pero igualmente son situaciones muy precarias. Lo más gratificante es ver cómo de ahí sale gente que lucha muchísimo. Entonces son situaciones muy complicadas, pero dentro de esa complejidad hay mucha gente que va saliendo para adelante, va creando hospitales, se quieren formar. Entonces nosotros, desde aquí, lo que hacemos con la Universidad de Las Palmas es ir a crear a esos médicos,
porque desafortunadamente tienen gente con ganas, pero no tienen médicos, no tienen profesores. Entonces vamos para allá, les ayudamos a formarse y ya cuando empezamos el proyecto que fue hace ya más de 6 años, el número de médicos que había era, para una población de 2 millones de habitantes, había 30 médicos. Eso es muy poco. Eso significaría que para toda Canarias habría 30 médicos. Actualmente, en estos años han ido creciendo, ya son más de 100, 150, esperamos llegar a 200, 300, y no solo formarlos como médicos, sino también formarlos como profesores para que ellos mismos acaben formándose a sí mismos. Claro que sí. Y de esa forma no les demos el pescado, sino les enseñemos a pescar. Evidentemente. Doctor García, mucha patología que se podría, evidentemente, que llegara a la ceguera que se podía evitar, ¿no? Allí, en aquellos países, sí. Yo mi proyecto al que yo pertenezco, sigo apoyando, es en Kenia, es un poco diferente al de Mozambique. El mío, el nuestro, sí que es propiamente de asistencia oftalmológica, lleva 13 años en marcha y lo que dice él, la verdad es que la progresión es espectacular, es lo que más ánimos da a ver de los primeros años que cuentan de no haber ningún tipo de asistencia, ahora todo lo que se ha conseguido en estos años y efectivamente la cantidad de patología prevenible y tratable que hay y que pues la verdad es que sin ayuda exterior pues no son capaces. Tenemos que tener en cuenta que en países así con tal nivel de subdesarrollo la visión es vida. Allí está estudiado que el devolver la vista a una persona con una cirugía que aquí nos puede parecer pues banal, no debería parecernos sencilla ni banal, pero bueno, como una catarata, allí no solo devuelve la visión, sino que da años de vida, porque una persona que no ve pues se tropieza, no puede llevar el rebaño y ahí acaba falleciendo. Desde luego que sí. ¿Ustedes antes de ser oftalmólogos son médicos? Me contesta el que quiera. Claro. Ambos, por supuesto. ¿Son médicos primero? Por supuesto. Siempre. Antes que oftalmólogo. Sí. Y entonces, ¿la relación médico-paciente en la oftalmología es tan importante como en cualquier especialidad? En cualquiera. En todas. Sí. Cualquiera que hay relación con el paciente, ¿no? Hay ciertas especialidades que son de laboratorio. En la que hay relación. Pero en las de clínica, por supuesto. Es que sin relación médico-paciente no existe nada. No tratamos pacientes, no tratamos una enfermedad, una conjuntivitis. Tratamos al paciente que la tiene. Exacto. Y como tal, pues... Es el inicio de toda relación tiene que empezar por un buen contacto con el paciente. Si no llega uno a entender lo que siente el paciente, va a ser difícil que lo trate adecuadamente. Y también el paciente tiene que sentirse cómodo con el médico, entonces tiene que crearse una relación entre ambos. Si no hay un vínculo, muy difícilmente se va a llegar a un tratamiento adecuado. Yo siempre hago esta pregunta a todo el mundo y a lo mejor es una pregunta nimia, pero me da exactamente igual. ¿Hay que ser buena persona para ser buen médico, doctor García? Yo pienso que sí. ¿Lo tiene claro? Sí. ¿Usted es buena persona? Claro, ¿qué quieres decir? ¿Qué me va a decir que sí? Dígame que sí. No me voy a decir que no. Eso lo tienen que decir los demás. Yo sí me considero buena persona. Sí. ¿Es buena persona? Sí, yo puedo confirmar que es buena persona. Y... Tienen cara ustedes de buenas personas, pero es que para mí eso es muy importante, que un médico empatice con el paciente, sepa ponerse en el lugar del paciente y que al final pues lo trate de la forma más cariñosa posible. Yo creo que, además, ustedes lo deben de saber mejor que yo. ¿La palabra cura o no cura la palabra? La forma de decir las cosas. Hombre, por supuesto. ¿Verdad que sí? Desde luego que sí. Apoyo. Pero usted no estudió esto en ninguna universidad que sepa yo, ¿o sí? Bueno, no. O sea, no. Sí que en la carrera hay asignaturas de psicología en las que sí que se tratan estos temas, pero probablemente no esté en el plan formativo, no esté incrustado con la importancia que realmente tiene, sino que se ve un poco y luego uno lo desarrolla con el paso de los años, va viendo, bueno, es que es lógico, ¿no? Que hay que tratar bien a la gente, que eso es de cajón, y luego además no hay que perder la perspectiva de que nuestro trabajo consiste en recibir a una persona que viene a plantearte un problema que tiene. Entonces, es una persona con un problema y que te está pidiendo ayuda. Luego, es que nuestro trabajo consiste en ayudar a esa gente a arreglar su problema, ¿no? Si yo abro los teléfonos ahora, es que usted ha dicho una palabra que me gusta mucho, a lo mejor es de Madrid, cajón. O sea, debe ser así, ¿no? Sí, ¿vale? Entonces yo le digo a usted que si yo abro los teléfonos ahora y le digo a las personas que han recibido una mala contestación en un momento determinado o están esperando y no le han tratado de una forma, o sea, me colapsan los teléfonos. ¿Por qué se produce eso? Porque hay demasiado, sobre todo en la pública, está muy masificado la situación, hay que mirar otros parámetros. Sí, yo creo que, a ver, que la cosa deba ser así, luego llevarla a la práctica en el 100% de las ocasiones es muy complicado. Es difícil. Claro, porque ustedes son seres humanos. Exactamente. Tienen un mal día y esas cosas pasan. Es verdad que uno tiene que intentar obviarlo, ¿no? Es decir, hay que intentar pues siempre tener buena cara, igual que el humorista, aunque tenga fiebre, pues tiene que hacer reír a los demás,
pues el médico no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, hay que escuchar al paciente y aunque estén esperando detrás unos cuantos o tengas un mal día o no hayas dormido esa noche porque tu hija de 6 meses no te haya dejado, pues tienes que estar ahí y tratarle como si fuera el primero de la mañana o el único del día, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo, pero es entendible que haya veces en las que a lo mejor pues no se puede hacer de la manera adecuada. Y si el servicio, ya sea público o privado, está congestionado y hay poco tiempo para ver muchos pacientes, pues todo eso se vuelve más complicado. Pues simplemente el decir buenos días, cómo se encuentra, qué tal va todo, pues ya está restando tiempo para luego a lo mejor preguntas más directas que si tienes poco tiempo pues son más necesarias. También debo decir yo que esa falta de tiempo que se puede ver, sobre todo en los hospitales públicos, como comentaste antes, puede ser la causa de esos problemas. Muchas veces los médicos parece que hablamos otro idioma, usamos tantas palabrejas, tantos términos que son muy concretos para unas determinadas patologías, palabras que no se pueden entender, y uno cree que lo está explicando de forma adecuada y un paciente que viene preocupado por su problema, después de haber estado esperando, que no está seguro si está entendiendo bien o no está entendiendo bien, se va con esa sensación de realmente me han explicado bien, realmente, y entonces esa inconvolución de la señal que se puede producir sería mucho menor si hubiese más tiempo. Entonces, la falta de tiempo no quita la vocación de una persona. A ver cómo les planteo esto. Evidentemente tenemos una sanidad pública buena, con problemas, con dificultades. Yo creo que hemos ido perdiendo algunas ventajas que habíamos ganado porque teníamos más perras. El tema económico es fundamental porque más se le paga a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal sanitario. La sanidad pública, bueno, pues es universal en España y es buena. Ustedes han trabajado tanto en la pública como en la privada, ¿no? ¿Hay diferencias importantes? Porque a veces parece que a la privada la hemos demonizado y yo creo que tenemos una sanidad privada extraordinaria y tenemos una pública muy buena. ¿Es así? Sí. ¿Se complementan? Yo creo que totalmente. Yo creo que la sanidad pública no solo es buena, sino que es muy buena. Que contamos con atender a la totalidad de la población con una calidad muy, muy alta. Por supuesto que hay problemas y no hay que conformarse con lo que uno tiene, sino que siempre hay que pensar en mejorar y probablemente estos años de crisis pues ha habido deterioros que hay que recuperar, pero eso no quita el que valoremos lo que tenemos, ¿no? Que también se puede llegar a perder. Es decir, que lo que tenemos está muy bien, comparado sobre todo con el resto de países del mundo, pero por supuesto que no hay que perder la perspectiva de mejorar. Y la sanidad privada pues es un complemento y bueno, pues es una elección que puede tener el paciente. Y, por ejemplo, en nuestro campo, en la oftalmología, hay una privada importante porque hay muchas prestaciones que la pública no aporta, ¿no? Pues porque... ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la cirugía refractiva. Sí, pero eso es una cirugía de lujo, ¿no? O sea, me refiero a la carta, o sea, eso hay que pagarla. Claro, pero ¿por qué no lo cubre la pública? ¿Por qué no lo ¿Usted se imagina que encima la gente fuera de la pública a quitarse la gafa? A mí me parece bien que no lo cubra, por eso lo quiero decir, pero que hay una serie de... ¿En todos los países así? Perdone. ¿Hay países que sí cubren la cirugía refractiva? No, ¿Que sepa usted? Vamos, que yo sepa no. De hecho... ¿No? Yo no conozco país, pero podría O sea, haber alguna situación, pero una cosa que hay que pagarla. Exacto, Sí, eso hay que pagarlo. Pero, por ejemplo, una cirugía de cataratas, Sí. pones una lente multifocal, Sí. también en la pública no se cubre. Entonces, don Ángel, hay una medicina para ricos y una medicina para pobres. Venga, le voy a meter en líos yo a usted. Bueno, ¿Sí o no? digamos Y que... usted si me quiere contestar también. A ver, como todo, hay cosas a las que uno, si tiene más dinero, puede optar a más cosas, ¿no? Y sí, en ese aspecto sí. Yo por mi parte pienso que la sanidad pública es una medicina para ricos. Si no fuese por la espera que hay, el trato y toda la batería de pruebas, todo el tratamiento que se hace, es medicina de ricos en España. Lo que ocurre, que es verdad que gracias a Dios hay también complementos. En nuestro caso, en oftalmología, ocurre que hay cirugías que están por fuera de la sanidad pública y que son opcionales. Pero bueno, para ricos puede ser porque habrá... Reconózcanmelo o no, doctor García, como su director de Urocardía Oftalmológica, usted trabaja, que es un gustazo, me refiero en la privada. Tiene un tiempo, medios, tratan al paciente de una manera determinada. Eso en la pública difícilmente se pueda ofrecer. Que no es que no quieran los oftalmólogos de la pública. No, claro que no. Pero es que yo no sé cuántas personas en la pública puede ver un oftalmólogo, pero debe ser un disparate. ¿No? Le digo que todo es un tema organizativo. Entonces, las cosas bien organizadas, pues es más fácil que funcionen mejor. La pública, ya le digo que, a mi modo de ver, funciona
muy bien para la cantidad de servicios que ofrece. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la pública se diferencia mucho entre las patologías que son severas y que requieren una atención importante y pronta, y se da, y las cirugías que no lo son tanto y que es verdad que ahí sí que entran en ese pool de lista de espera, pero porque realmente son patologías la mayoría de las veces que no son urgentes, y esos pacientes son los que muchas veces pues deciden, en vez de esperar su patología no urgente, ser tratada en la pública dentro de un tiempo, derivarse a la privada para hacerlo más rápido, ¿no? Pero la pública, para las patologías severas y para las no severas también, pero las severas, vamos, va como un tiro y funciona muy bien. O sea, yo no tengo palabras negativas para la pública a nivel general. Luego, yendo al detalle, pues por supuesto que podemos hablar de todo. ¿Usted estuvo trabajando en Madrid en algún hospital como oftalmólogo? Sí, claro. Sí, o sea que usted puede comparar cómo está la oftalmología aquí en Canarias. La pública, evidentemente. Claro, es que la pública de aquí no la conozco. La conozco por de compañeros. La pública de aquí no. Si le pregunto al doctor Merián, bueno, ya acaba de decir que casi de rico la pondría. O sea que es estupenda la oftalmología pública que se ejerce aquí en Canarias. Yo considero que, empezando por el equipo médico, ¿sí? Es de rico. Tenemos un equipo médico tanto en el ERIN como en el Insular. He trabajado en los dos y lo puedo confirmar, que los dos tienen unos médicos excelentes y que trabajan muy bien, pero sí que reconozco que las listas de espera son muy altas, porque hay un volumen de pacientes, cada vez tenemos más pacientes. Cada vez la población envejece más porque la esperanza de vida aumenta, tenemos más pacientes que necesitan recursos médicos, pero ¿qué ocurre? Que tenemos el mismo número de médicos. Y en estos casos que estamos en crisis, pues se ha reducido no solamente el número de médicos, sino también el número de pruebas que se puedan pedir, sobre todo por eso, por falta de recursos. Pero por lo demás, si, como dice el doctor, si tenemos una patología urgente, esas patologías siempre van a ir bien encaminadas. Bien. Lo que sí es importante decir que Eurocanaria Oftalmológica trabaja con todas las compañías de seguro que sepamos, ¿no? Sí. Y es una suerte el poder tener una clínica como Eurocanaria Oftalmológica. Eso es así, ¿verdad, don Ángel? Tenemos una clínica, yo es que la conozco muy bien y creo que el nivel que tiene es alucinante. Es alucinante. Sí, ¿No es alucinante? Sí, lo es. Es alucinante. Sí, lo es. Y usted que ha trabajado en Madrid seguramente, o sea, Eurocanaria es un referente aquí en Canarias respecto a cualquier clínica a nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. Y el crecimiento que está teniendo es merecido. Ya, yo cuando llegué aquí ya lo era y en estos 2 años pues ha tenido un crecimiento espectacular a nivel de conocimientos en el resto de España. Y bueno, pues que se lo merece. Y usted, como un hombre inteligente, dígame por qué ese aumento tan importante. ¿Por qué se han hecho, por cómo se hacen las cosas? Porque se hacen las cosas bien. Sí. Claro, si es que al final yo me alegro mucho de que un sitio donde se hacen las cosas bien funcione y crezca, porque bueno, pues no en todos los sitios las cosas se hacen igual de bien. Y aquí se apuesta, uno, por personal muy altamente cualificado, por tecnología puntera que, por suerte o por desgracia, nuestra especialidad es absolutamente necesaria para hacer las cosas muy costosa. Bien, muy costosa. Y bueno, y por supuesto, pues personal auxiliar, enfermeras, instalaciones. Se busca lo mejor, además. Se busca lo mejor. Eso pues eso es un lujo. Eso es un mérito pues de todos, pero principalmente pues de los propietarios. De los propietarios, de los directores médicos que no se cansan de reinvertir en tecnología, de reinvertir en todo para no hay techo. Entonces, de momento ¿Usted cree que ustedes tratan todas las patologías aquí en Canarias? Bueno, Canarias Oftalmológica pueden tratar todas las patologías, salvo cosas puntuales que evidentemente hay más experiencia porque en Madrid hay más habitantes y porque esa patología la tratan prácticamente como referencia de todas las provincias, ¿no? Pero aquí en Canarias prácticamente, digamos que en Eurocanarias tratan todas las patologías habidas y por haber. Prácticamente todas, ¿eh? Como bien dices, pues puede haber algún caso puntual, que es muy raro y que para eso existen los llamados centros de referencia nacional, claro. Que hay un hospital, a lo mejor hay 2 hospitales en toda España a los que se le deriva toda esa patología rara y todos sabemos dónde tiene que ir y cuando vemos uno, pues lo mandamos ahí porque son donde tienen la cualificación necesaria y justo el material necesario para hacer eso. Tienen ustedes, me refiero a antaño, quedarse ciego tenía más posibilidades que en la actualidad. Hoy tienen ustedes herramientas y medios, conocimientos para evitar cegueras que antes era casi imposible tratarlas. Por supuesto, de ahí la prevención, de ahí la necesidad de ir a revisarse anualmente, porque esa prevención, esa vigilancia que hacemos nosotros, en nuestro caso en los ojos, es lo que permite detectar cualquier patología que haya, que puede ser silente, tratarla y evitar la ceguera. Pregunta típica de un paciente. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de lo que acabo de decir, doctor Merián. Podemos hablar algo puntual, de glaucoma. El glaucoma. Ejemplo. Sí.
Como hablamos de la diabetes mellitus, que siempre dice que hay que controlarla, que la conocemos más quizás que el glaucoma, vemos que es una patología silente que puede ir haciendo daño en el cuerpo y no producir ninguna sintomatología, en cambio estar haciendo daño. Con el glaucoma puede ocurrir lo mismo. Entonces es necesario hacerse revisiones para detectar cualquier cambio que pueda haber producido por el glaucoma y así tratarlo antes de tiempo y evitar la ceguera, porque es muy frecuente esa pregunta de ¿su padre tiene alguna enfermedad de los ojos? Mi padre se quedó ciego, pero no se sabía de qué. ¿Por qué? Porque antes la gente se quedaba ciego y no se estudiaba, no sabía. Ahora sí. Hace poco le preguntaba yo a un traumatólogo, no me conteste usted igual, por favor. Yo le decía al traumatólogo, ¿en qué eres bueno? Y me dice, haciendo paellas. No me vaya usted a contestar. Le voy a hacer la misma pregunta. Dentro de la oftalmología, ¿en qué es bueno usted? ¿Qué es lo más que le gusta? A lo que más se dedica usted, porque sé que en Eurocanarias hay como 13 o 10 o 12 oftalmólogos y cada uno se ha especializado, digamos, en una parcela del ojo, ¿no? Que me parece una barbaridad que el ojo dé para tanto, ¿no? Sí, pues, usted, aparte de las paellas, que no sé si las hará bien, ¿en qué es bueno? ¿Qué regular, es lo que le gusta a usted? Paella regular. En a la mí, oftalmología. un poquito antes de eso, toda la medicina Sí. y la oftalmología, por supuesto, porque es parte de la medicina, tiende a la superespecialización y eso no es negativo, eso es positivo. Eso ahora en centros pues como el nuestro, centros grandes, centros con muchos profesionales, en los que se puede compartimentalizar porque ahora el saber, la ciencia es inmensa. Entonces puede ser que hace 100 años pues un oftalmólogo pudiera conocer toda la oftalmología, pero ahora eso es absolutamente imposible. Es imposible. Es imposible. Y hay que hacerla en parcelas para poder formarte y ser muy bueno en esa parcela y luego, por supuesto, sin perder la globalidad. No puede ser que te venga un paciente de retina y no sepas lo que tiene. Claro. Tienes que tratar todo, pero luego un caso en concreto lo derivas al retinólogo y Santas Pascuas, ¿no? Y yo mi parcela en concreto pues es lo que llamamos en oftalmología el segmento anterior, ¿no? Que es pues todo lo que va del cristalino hacia adelante. Entonces es cirugía de cristalino y cataratas, cirugía corneal y cirugía refractiva, ya sea tanto corneal con láser como con lentes intraoculares. La misma pregunta. Como oftalmólogo, ¿a qué se dedica usted en Eurocanarias y en qué es bueno? Yo quería destacar mi huevo frito. El huevo frito me queda perfecto. Lo he ido desarrollando. Qué simpático aquí es. ¿Se da cuenta que los canarios al final son unos cachondos? No hay nada malo que decir de los canarios, ¿no? Pues aparte de los huevos fritos... No, igualmente. Oye, qué buenos están los huevos fritos con las papas, ¿eh? Perfecto. Usted seguro dice patatas, ¿no? O dice papas ya. Yo digo papo ya. Susana dirá papas, ¿eh? Ya. No, Susana es canariona. Cuando diga la niña patata, pues la niña, bueno, ¿esto qué es? Yo digo papa ya, en eso sí. En otra cosa no, pero en eso... Muy bien. Pues lo mismo, yo también estoy más centrado en el segmento anterior, tanto cristalino, cirugía corneal, pero ahora en Eurocanarias hemos creado la nueva sección que hemos comentado al principio, que es la sección de superficie ocular. Porque nos hemos dado cuenta que cada día nos vienen más pacientes quejándosenos de problemas de superficie ocular. ¿Qué es superficie ocular? Son problemas relacionados con el ojo seco. Son todo ese tipo de pacientes que vienen con molestias, sensación de arenilla, con lagrimeo, y nos vienen preguntando qué ocurre. Ya ha pasado de ser una patología que nos preguntaban el 5 y 10%, ya empieza a ser 15, 30%. Entonces, muchísima gente nos viene preguntando por eso. Entonces, ahora estamos creando una sección con un aparataje específico para ellos, no se escatiman gastos, entonces compramos máquinas nuevas, hacemos controles nuevos, cuestionarios nuevos para los pacientes, para intentar tratar eso y poder mejorar en ese aspecto. Pues es un nuevo departamento que estamos creando al que yo me quiero encargar ahora. ¿El ojo seco es una enfermedad? No. Hay no tipos es una de ojos enfermedad. secos. Yo quiero eso aclararlo bien porque hay tipos de ojos secos que se pueden considerar enfermedad, que están relacionados con ciertas patologías, pero el ojo seco normalmente, en la gran mayoría de los casos, se asocia al envejecimiento. Y el envejecimiento no es una enfermedad, es una evolución normal que se va fisiológica. produciendo por los años. Exacto. Por lo tanto, nosotros cuando tratamos el ojo seco, no vamos a curar el ojo seco. Vale, eso es lo que le quería preguntar. O sea, que el hecho de que salgan gotitas en la televisión, que todo lo que sale en la tele se vende, o sea, esas gotas están bien indicadas. Están muy bien indicadas. Es que la gente va a ir a pero comprar hay en la que farmacia. saber. ¿No hay que hacer un diagnóstico diferencial antes? Exacto, hay que saber lo que... Porque esas gotas ahí, lo que se de indica. hecho gotas cuando me dé la gana, tampoco puede estar bien, ¿no? Y todo lo que se ve en la tele no es bueno. Hay que saber lo que se indica, cómo se indica y cuándo se indica. Ajá. Entonces, eso, el ojo seco, lo que digo es que no se cura, pero sí se trata. Se trata para mejorar la sintomatología. La mayoría de los casos son tratamientos sintomáticos, pero que van muy bien y que mejoran las cosas. Igual que estábamos hablando antes, de que las personas ahora no se quedan ciegas. No se quedan ciegas porque lo que hacemos es enlentecer los procesos del cuerpo, como en este caso el ojo,
vamos disminuyendo la evolución del paso de los años. Pues evitando eso, vamos a mejorar los síntomas, vamos a hacer que la calidad de vida del paciente mejore. Bien. Usted como su director médico, lógicamente, tiene un cometido dentro de Eurocanallas Oftalmológicas, pero usted opera mucho, ¿no? O sea, ahí se opera... Sí. Ustedes son cirujanos, ¿no? Sí. Nosotros somos cirujanos. Es verdad que es una de las pocas especialidades que es médico-quirúrgica. Es decir, hacemos todo, ¿no? De nuestro órgano, nos encargamos nosotros de todo, entonces nosotros diagnosticamos al paciente, lo tratamos médicamente si requiere un tratamiento médico y si requiere un tratamiento quirúrgico lo operamos. Y por lo general, pues sí, la mayoría de nosotros nos consideramos cirujanos y nos gusta mucho operar. Bien, me ha traído algunas imágenes, ¿verdad? Sí. A ver si mi compañero me está escuchando y me puede indicar si las tiene preparadas, porque vamos a ver unas imágenes de cataratas. Ponemos la de catarata. Lo Que... que- Perfecto, Sí. Yo no sé si mi compañero, como no me dice nada, si me está escuchando. Las tenemos, vale. Vamos a ver esas imágenes que ha traído. Me imagino, las puede ir comentando, doctor García, o Sí, quien quiera. esta cirugía te la puedo comentar yo. Aquí lo que vemos es, vamos a comparar, por lo que leo encima que lo pone claramente, un tipo de cirugía láser con un tipo de cirugía convencional. A la izquierda estamos viendo cómo funciona la cirugía con el láser. En la derecha es la cirugía convencional, la que podemos ver que se hace en todos los hospitales, en el Hospital Insular, en el Negrín, en un hospital público. En cambio, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un láser que nos va a aportar mucha más precisión y de ese modo mucha más seguridad. Realiza la cirugía, el proceso es lo mismo, es extraer la catarata que se ha formado, que es un cristalino que se ha opacificado, lo extraemos y luego, una vez extraído, podemos implantar dentro una lente intraocular. Ajá. Que ya hemos hablado, lo que comentó antes el doctor García era que ese tipo de lente que se puede poner puede ser monofocal o multifocal. Cuando es una lente multifocal podemos lograr también la emetropía, que se dice que es conseguir que tanto de lejos como de lejos, de cerca como de lejos, tengamos una buena visión sin necesidad de gafas. La lente, las hay de mayor y menor calidad. Bueno, no tanto calidad, todas son de muy buena Vale. calidad. A ver, todas las que se usan en todos sitios son de buena calidad. De mala calidad hay, pero directamente no se comercializan. La diferencia, como decía el doctor Melián, básica es entre una lente monofocal o convencional y una lente multifocal. Esa es una diferencia totalmente radical. Entonces, lo que aporta una lente monofocal, que nos permite ver bien de lejos, pero, bueno, depende. De lejos depende y de cerca seguro que no. De cerca vamos a necesitar unas gafas seguro y una multifocal nos permite ver bien de lejos y de cerca. Entonces, esa diferencia es fundamental a la hora de un paciente operarse de cataratas, que elija bien la lente que quiera para saber las prestaciones que después de operarse va a tener a la hora de usar gafas o no. Bien. ¿Cuál es la sintomatología clara que nos puede usted definir para que los que estamos aquí y las personas que nos están viendo puedan pensar que puede tener una catarata y debe ir al oftalmólogo? O sea, hay una sintomatología clara que indica aquí puede haber una catarata. La sintomatología más clara es la pérdida de visión. Un Pérdida de paciente visión. que pierde visión, sobre todo en visiones en momentos de baja luminosidad, por la noche, conduciendo. Pero no solo eso, también puede detectar otras cosas como destellos que le deslumbren las luces de los coches, que no vea igual. Entonces, son una serie de cosas, pero que son progresivas, que no ocurre de la noche a la mañana, sino es algo que va progresando y de esa forma que progresa poco a poco puede que el propio paciente no se dé cuenta directamente, sino que eso, que empieza a ver mal, que al principio piensa que están las gafas sucias, que la luz ya no ilumina como antes. Son una serie de detalles que pueden tener en cuenta. Doctores, entonces hay muchísimas personas ahora mismo que van a ir a ver ahora la Unión Deportiva Las Palmas contra el Betis, juega, ¿no? Sí. Y tienen cataratas y no lo saben y tienen una percepción de que, bueno, veo un poco peor y demás, pero no van al oftalmólogo. Pues hacen mal. O sea, vamos a ver, toda persona que note que está viendo peor de lo que veía, es decir, que está perdiendo visión, Algo pasa. tiene que consultar, tiene que ir a un oftalmólogo para ver qué pasa. No, hombre, puede ser un problema sencillo como que le ha cambiado la graduación, eso pues una óptica a lo mejor se lo pueden comprobar, pero en cuanto no sea eso, cuanto se vea que cambiando las gafas no gana visión, eso hay que verlo, porque no solo puede ser cataratas, puede ser 1.000.000 de cosas que hay que comprobar y, bueno, tal vez tratar. ¿Ustedes los oftalmólogos se ponen de acuerdo cuando hay que operar una catarata? Porque yo, imagínese usted en 30 años que llevo haciendo esto, ¿cuántos oftalmólogos le preguntan la misma? O le preguntan, oiga, antes que después que antes, esperamos. Dicen que menos es más en medicina. Últimamente se habla de esto, ¿no? Vamos a esperar que dé la cara la enfermedad y demás. ¿Usted o ustedes qué opinan en la catarata? ¿Hay que operarla tan pronto usted hace un diagnóstico y dice hay una catarata que imagino la podemos encontrar en distintos estadios, ¿no? Leve, moderada y grave, como en casi todas las enfermedades? ¿Es así?
Sí, sí, claro. Bueno, esto sí que es verdad que no hay una clasificación en la que uno dice a partir de aquí hay que operarlo y a partir de aquí no. Por ejemplo, pues yo le pongo un ejemplo. En Kenia, cuando íbamos, operábamos los pacientes que veían menos de un 10%. Pues porque hay que elegir. Ustedes ponen porcentaje, menos de un 10% Sí, es poco. Es muy poco, es poquísimo. Malamente ve. 10% pues es ver pues poco más que bultos, ¿no? Entonces, claro, allí pues hay que elegir a los que peor están, ¿no? Entonces, esos los que peor están. Y también es cierto que allí, pues con un poco de visión, les puede valer, ¿no? Allí la gente no lee, la gente no ve la televisión. Quiero decir que es diferente una clasificación allí a una clasificación aquí. Yo, volviendo a lo que decíamos antes, no operamos una catarata, operamos un paciente con cataratas. Entonces, mi criterio es que lo que importa es lo que el paciente sienta con la catarata. Si el paciente tiene una catarata leve, incluso moderada, pero él tiene una visión buena para sus actividades, pues tal vez no haya prisa por operarla, ¿no? Y puede ser el caso contrario. O sea, le pongo un ejemplo. Un paciente, pues, no es que ahora las edades ya no es lo de antes, ¿no? Ahora un paciente con 75 años puede jugar al tenis todas las mañanas y entonces, pero bueno, por simplificarlo, ¿no? Un paciente de 80 años que no hace mucha vida fuera de casa, que está en casa, hace crucigramas y tal, pues con un 40% de visión puede estar bien, ¿eh? Y él dice, no, yo para esto me apaño bien, pues tal vez no haya que operarle. En cambio, un paciente que ha tenido cataratas precoces, por ejemplo, con 60 años, aunque esté viendo un 80% de visión, pero él puede estar limitado, porque ya pues va al campo de fútbol y no ve lo que veía. Entonces ese paciente tiene un problema con una visión alta, mientras que el otro con una visión baja no lo tiene. Pues yo ahí soy partidario de resolver el problema en todas las situaciones. Yo operaría al de 80% y no al de 40%. O sea, eso de los porcentajes, pues muchas veces sí que, bueno, pues entidades, ¿no? Las entidades intentan poner un filtro, pero esos filtros, pues bajo mi punto de vista, son muy relativos. Les voy a contar un hecho real en 20 segundos, real, de una operación de cataratas, ¿eh? Porque evidentemente ustedes ya irán fino, o sea, ustedes operan mucha catarata y afortunadamente el paciente siempre queda bien, pero ustedes no pueden garantizar que una operación de catarata va a salir bien al 100%, porque el ojo se presenta también de una forma determinada y presenta después de la operación pues algunas anomalías. ¿Puede quedar una operación de cataratas, ustedes pueden operar a un paciente y quedar mal? Yo sé un caso que fue así. Sí, claro. Si hablamos de probabilidades, por poder puede. Puede Obviamente pasar. las probabilidades ¿Cuáles son las muy circunstancias bajas. que pueden darse para que una persona que se opere de cataratas pueda quedar mal? A ver, la cirugía de cataratas es una cirugía. ¿De acuerdo? Por tanto, empecemos por ahí. Empecemos Tiene por usted ahí. una mosca que es la mosca de la Sí. tele, o un mosquito. Creo que te la No, pero es que nunca la tengo. Y ustedes deben de ser por ser jóvenes o ser de la Unión Deportiva Las Palmas. Debe ser eso. Bueno, déjelo por ahí. Vale, Dígame. ya se irá. Dígame. Que, por supuesto... Una cirugía, o sea, 2 y 2 no son 4 en medicina, me va a contar. No. Medicina no hay garantías del 100%, es imposible garantizar nada al 100%. Sí que se puede garantizar algo a muchísima probabilidad. Entonces, que una catarata vaya mal es muy raro, pero imposible, por supuesto que no. O sea, pero es muy raro que una operación... Es que yo tengo un amigo que fue operado, no voy a decir el sitio, pero fue en un hospital, evidentemente, quedó mal y luego le comentaron, mira, estoy así. Y luego ya no había solución, el hombre se ha quedado que no ve bien, ¿eh? Siempre que se entra en quirófano hay que ser consciente de que se corre un riesgo. Cada vez es menor, porque con la evolución de la tecnología, de la propia técnica quirúrgica, todo eso hace que cada vez los riesgos sean menores y que los porcentajes de éxito sean mayores. Y lo que hay que buscar es, como decía antes el doctor, buscar solucionar un problema. No entrar en el quirófano como un hobby, sino hay que buscar que el problema sea mayor que el riesgo que se corre. Como el riesgo suele ser bajo, desde que haya un problema que esté causando un problema a ese paciente, pues en ese momento se opera. Bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Hemos cubierto ya 45 minutos. Se le ha ido el tiempo. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 2 minutos me queda. O sea, se le ha ido el tiempo rápido, ¿no? Y todavía no hemos hablado de casi nada, ¿verdad? Con lo cual tendrán que volver. O sea, yo siempre digo lo mismo. Pues volverán y seguiremos hablando. Encantado. Del tema. Desde luego. La cirugía de catarata es una cirugía que ustedes tienen lo último de lo último, podemos decir. ¿Eso es una ventaja? Le puedo decir que tenemos lo último de lo último. Lo último de lo Lo último. de lo último, que esto no es un anuncio. No, estamos hablando de realidades. Movemos mucho por congresos, por tal, tengo contactos en muchos sitios y bueno, no, es que no hay más ahora que operarse una catarata con un láser de femtosegundo y poner una lente trifocal. Entonces, más que eso, ahora mismo no hay y por eso van tan bien y por eso van las cosas bien. Es que al final...
Cuando opera al paciente, no es tan fácil. No es tan doctor García, cuando un paciente se opera de catarata, o sea, el beneficio es con inmediatez. Sí, sí, sí. O sea, la mejora de visión es... Es de, pues inmediata, sí, pues 24 horas, me diría, Ajá. seguida. ¿Ustedes entenderían que un paciente no se quiera operar por miedo? O sea, el hecho de decir, yo a un oftalmólogo, opérame de catarata, yo veo ese 30-40%, escapo perfectamente, no quiero saber nada que me toquen los ojos. O sea, son tan aprensivos, hay personas de ese tipo que dicen, no, que no me opero. Personalmente. Cuando realmente se están perjudicando a sí mismos porque podrían beneficiarse de una visión bastante mejor. Personalmente es algo ¿Lo ha pasado que eso? ocurre, sí, hoy mismo. Sí. Hoy mismo, esta mañana en consulta, ocurre. Yo a una paciente que veo que una visión que tenga, le comento, bueno, usted tiene una visión en torno al 50%, yo considero que es un momento ideal para operar porque tiene una catarata que le está quitando bastante visión. Sí. Su pregunta siempre es, ¿usted a su madre se la recomendaría, la operaría? Claro. Yo le digo, hombre, pues la verdad que en su caso parece que sí, porque viendo cómo me había comentado, los problemas que estaba empezando a tener con la visión y demás, pero ella, si ella decide que no quiere operarse, quien manda es ella. Siempre se le puede operar más tarde, siempre hay control. Obviamente, nosotros animamos que en esas situaciones vamos a solucionar un problema. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes les voy a felicitar a los directores de Eurocanaria, que además son buenos amigos míos, o sea, así lo digo de claro, de que han hecho unos buenos fichajes al subdirector y al responsable de la superficie ocular. Nos quedan todavía 45 minutos a la vuelta. Vamos a poner los teléfonos. Si tienen que hacer alguna pregunta de oftalmología que les tengan pues pasándolo mal o quieren ustedes aclarar cosas, tenemos a dos muy buenos oftalmólogos. Nos vamos a entrar a publicidad, volvemos enseguida. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.